Jesús te decía que me amaba, con el tiempo poco a poco fue olvidando de ti, caminos que se alejan de mí, caminos que se alejan de mí. Hoy he vuelto más a recordar cuántas cosas virgen te guardan y al mirarte puedo comprender que la madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Mi hijo se alejará de mí. Una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos del Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas virgen te guardan y al mirarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que ha sido toda la vida, se siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía, nos unimos en toda la verdad. Que este primer día del año, en 2024, que para ser cristianos, le damos gracias por tu divina providencia y culminar la octava de Navidad con esta fiesta solemne de nuestra Madre María, llamada de todos la Madre de Dios. Le damos gracias al Señor y comenzamos a vivir con humildad, conscientes que somos pecadores, pedimos perdón de nuestras faltas. Yo confío
ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y sanas, nos ofreces tu Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Señor Dios, que por la bendita divinidad de María diste a aquel humano don de la salvación eterna, concédenos sentir y resistir de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que tiene en la antigua unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Números. En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo: Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja,
haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te cantan, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad te juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacerlos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos de Dios, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los pastores fueron a la misa a Celebre y encontraron a María, poseída de un hijo que estaba en el pesebre. Después de verlo, notaron que se les había hecho de aquel niño y
Y cuando los oían, quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alababan y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, y pusieron al anillo y le pusieron en nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos esta octava de Navidad con la fiesta solemne de Santa María, Madre de Dios. Iniciamos un año nuevo con la gracia de Dios y esta celebración nos recuerda lo que significa la Pascua, que Cristo es el tiempo de la eternidad. La Navidad comienza en un año civil y termina, no termina en la Navidad, sino todavía hasta la fiesta del bautismo del Señor. Pero la octava de Navidad sí comienza desde un año que termina hasta los 8 días, como si fuera uno solo, que trasciende, traspasa el tiempo. 8 días como si fuera uno solo, y así la fiesta y así la importancia de esta fiesta que celebramos, donde contemplamos a María como le hicieron los pastores. María era el niño, María era el niño Dios. Llamar a María Madre de Dios, para muchos esta es una exageración. Algunos a través de los siglos dijeron es que María es Madre de Jesús, pues Madre de la Madre de la carne, no se entiende. Sabía algunas herejías cristológicas, hablando de Cristo, muchas imprecisiones sobre Cristo, por falta de oración, de meditación y también de estudio, que llevaron a muchos a apartarse de la fe y a caer pues, en herejía. La Iglesia tuvo que definir en algunos momentos los dogmas que son verdades de fe, que deben ser absolutamente creídas y no se puede ser miembro de la Iglesia sin aceptar esas verdades de fe que la Iglesia propone. La Iglesia no las propone de una manera arbitraria, nada más porque yo digo, sino por la reflexión teológica, por escuchar y lectura de la palabra de Dios, que ha llevado a estas reflexiones y estas definiciones, son definiciones de fe, que se hacen y se proclaman con toda la solemnidad para que los fieles, los hijos de la Iglesia, aprendan. Recuerden que la Iglesia es madre y es maestra. Por eso debemos tener clara nuestra fe. Decir que María es Madre de Dios no es solamente una expresión romántica, algo bonito, que se oye bonito, y todo, vamos a decir que así es, aunque no sea cierto. No es, o no sé hasta dónde las consecuencias de esas palabras que estoy diciendo, pues bueno, vamos diciendo. La Iglesia avanza siempre con pasos lentos, pero con pasos bien dados. Y en la fe, pues es donde la Iglesia es la madre maestra. Y así nos enseña esta fiesta de María, Madre de la Iglesia, todo el trasfondo. El trasfondo es entonces teológico, es Cristo el centro, es Cristo al que debemos de contemplar y darnos cuenta de lo que significa esta afirmación, que María es Madre de Dios. Porque les digo, esas herejías que a través de los siglos sucedieron sobre Cristo, por eso iban con esa, o van hacia María también a negarla, negar la misión y la función de María, y que no han desaparecido, por desgracia, esas herejías siguen presentes. Hubo muchas, donde era el aparentismo, donde aparentemente el verdadero del Padre se hizo hombre, aparentemente, pero nada más porque se fusionó o que poseyó a otro del Padre Jesús que nació de la Virgen María.
hijo de María, es el hijo de José. Y era un hombre muy bueno. Pues el verdadero padre, por eso se fusionó a él. En el momento de la gloria, los milagros y todo eso, ya cuando vino la cruz y la humillación, pues se humillaba y podemos matar a Dios. Entonces ya repojó el hermano. Imagínense, esas historias suenan hasta nos pueden dar risa, ¿no? Porque son afirmaciones contrarias a nuestra fe, pero que alguien las dijera convencido. O también otros como niños que hablaban de esa fusión del Hijo Eterno del Padre con algo de humanidad. Decían que Dios es tan inmenso como el mar y la humanidad pequeña frente a Dios, decían una gotita de miel. Si echamos una gota de miel en el mar, bueno, pues el mar la absorbe, no desaparece, y es una gota. La humanidad, ¿qué tanto es la humanidad? Es tocar mucho la altura de Dios como hombre. Entonces, todas esas herejías de la iglesia las condenó. Y por el contrario, que comentó, declaró sus dogmas de fe para ser recibidos, ser creídos y ser reventados y ser acogidos con fe. Por eso, esas definiciones que son sobre Cristo y que finalmente tienen que hacerse también sobre María. Las cuatro definiciones de fe sobre María, los cuatro dogmas que ya conocemos, sobre todo este es el más importante, el más antiguo y el que sustenta a todos los demás. Si María es madre de Dios, pues entonces por eso Dios le dio la gracia de la Inmaculada Concepción, de ser concebida sin pecado, de darle gracias especiales y que ella durante toda su vida se mantuvo sin pecado. Si María es madre de Dios, pues entonces María es virgen, sin concurso de varón, el hijo del Padre, el Espíritu Santo, se carga en su purísimo seno. Si María es madre de Dios, entonces Dios no podría dejar que el cuerpo de María se convirtiera en sepulcro. Por eso la subió al cielo, es asunta al cielo, su vida elevada al cielo. ¿Por qué? Porque es madre de Dios y es la primera redimida y es la primera salvada, y por eso ella es como de la iglesia lo que debe pasar con nosotros los bautizados, primero nosotros con María y así que suceda con nosotros. Y por eso, si María es madre de Dios, madre de Cristo, entonces es madre de la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Así, todas estas definiciones sobre María, la importancia de nuestra Madre Santísima, que la debemos considerar y debemos también defender su misión y su función dentro de la iglesia. Si nosotros no hacemos lo propio, entonces estamos defraudando nuestra fe y ahora María. Por eso, cuando llegan a la casa a tocar, usted sabía que María no es virgen. Sabía que María tuvo más hijos y pues no, ya no sabía, pero también las herejías surgieron por la ignorancia de la fe y por eso nosotros debemos tener tranquilidad. ¿Sabía que María no es madre de Dios? Eso no es una verdad, pero tampoco la acepto porque es una cualquiera que no tiene nada de especial, como un cascarón que Dios usó y lo tiró, con la cáscara de dulce, como una pulverdura de dulce, que con esa dulce queda sin cascarón. No sirve para nada. María no es eso, ni Dios actúa de esa manera egoísta, que usara a María y la desechara. María tiene un lugar privilegiado, como bien dice Jesús, María, más que solo Dios, es María, más que María, solo está sobre todo lo creado. Por eso, el rosario se dice aquí un misterio glorioso. La coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado, o sea, de los ángeles también. Y eso de los ángeles sean superiores a nosotros, son más grandes en el ser, más poderosos, son nuestros hermanos mayores, porque tienen
Él no tiene cuerpo, ellos son espíritus puros, nosotros tenemos alma y cuerpo, y nos ayudará de muchas maneras. Pero por eso Dios también, que nos ama tanto, nos ha dado cada uno una teología para que nos cuide, para que nos proteja. ¿De quién? Pues de el ángel malvado del demonio. Y por eso les digo, si ese dualismo también que a veces hay un teísmo que a muchos les llama la atención, es que fíjense en las caricaturas, en la oreja derecha un angelito, y en la oreja izquierda un diablito, está Dios y está nuestro hombre de la barra, se acerca, si tú le das permiso, si tú le permites, si tú coqueteas con el pecado, y el grave pecado, entonces no te acercas, si no, tú haces lo que no tú entiendes, porque es tu hermano mayor, te sostiene, te defiende las luchas. Y es lo que debemos ver. Bueno, pues María, siendo una criatura, es madre de Dios, no es una diosa, sino madre de Dios, porque el que nació de ella es el Hijo de Dios y por eso es encumbrado sobre todo, por eso reina de los ángeles, reina de los profetas, de los apóstoles, de los patriarcas, reina de los confesores, en fin, María, como decimos en la letanía, es reina de todo lo creado. Pues, porque es madre de Dios, toda esta misión y toda esta elevación, toda esta glorificación de María, parte de que el que nació de ella es Dios. Porque por eso la iglesia definió claramente, creo que un solo Señor Jesucristo, uno solo, no dos, no uno que es hombre y otro que es Dios. Un solo Señor Jesucristo, una sola persona, con dos naturalezas realmente distintas. Dios como el Padre, hombre como nosotros. Por eso, cuando hombre nació de la Virgen María, y como nació, por eso le llamamos San Nacimiento, decimos el digno Dios. Dios es Dios como el Padre, es digno, es hombre como nosotros. Compartió su naturaleza humana para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Por eso este título de María es importante, que se escribió en el Concilio de Éfeso en el año 431, cuando muchos decían que María solamente era madre de la humanidad, pues la iglesia responde diciendo que María es madre de Dios, que no está permitido decirle que es madre de Dios, sino es la verdad, nada más que la verdad, no es un título, sino la realidad, porque si María decimos que no es madre de Dios, entonces dejamos la encarnación, dejamos esta fiesta que celebramos de la Navidad, dejamos la salvación. Si Cristo no se hizo uno de nosotros, el Hijo del Padre no se hizo hombre como nosotros, entonces no hay salvación, porque para eso se hizo hombre, para levantar nuestra humanidad caída por el pecado. Pues agradezcamos a Dios por el don que nos hace de su Hijo Jesucristo a través de María, la Madre de Dios, por eso es Madre nuestra, Madre de la Iglesia, Madre de cada uno de nosotros. Pidamos a María que nos ayude este año que estamos comenzando a contemplar como ella lo hacía, contemplar y guardar en su corazón. Digo que el año nuevo, a veces solamente esperamos puros triunfos, porque deseamos o queremos, puros triunfos, puras conquistas, y que este año, como si fuera algo mágico, como si el año fuera personalidad propia, como si el año fuera un ser. Hay que pedirle cosas. Este año no trae la gente pagada, ¿se cree? El año es un ser que tiene vida propia y que por lo mismo se trata bien, fue buen año o fue mal año. Podemos decir que es un sentido figurado, pero hay gente que así lo dice con ese entendimiento, con ese presupuesto, como si el año fuera algo bueno o algo malo. Trátame bien el año. Piensa y así cree que eso viene del paganismo. Nosotros debemos recordar desde el principio que Cristo es el tiempo y la eternidad, que es el año, como dicen antiguamente, año del Señor. Es celebrar el nacimiento de Cristo. El año del Señor 2024 ha sido el tercer año de Cristo para
vivamos según su misericordia y amor, como Dios espera de nosotros. Así que, pues, pidámosle a Dios a esa ley de que siempre de cosas buenas, nuestros proyectos que lleguen a término, nuestros deseos, nuestras cosas, aquellos deseos que tenemos en lo profundo, que bueno que los pongamos en las manos de Dios, como María, María, pongamos de tu corazón, y aún las cosas que no entendamos, siempre las cosas difíciles que nos puedan llevar a enfrentarnos este año que estamos iniciando. Pueden ser dificultades, problemas económicos, enfermedades, en fin, muerte de seres queridos, o la partida de nuestra, no sabemos. Así que debemos agradecerle a Dios y a la providencia y debemos ponernos en sus manos, en la palabra de María, con su auxilio. Caminemos en este año que Dios nos ha conseguido iniciar, caminemos con esa confianza, agradeciéndole a Dios, no al año, como mucha gente. Y al esperar el pasado que me dio esto, este año me dio esto, miramos de Dios, agradezcamos de Dios, como María, dediquemos y guardemos en el corazón, dándonos cuenta que vamos caminando en el tiempo y que es Dios el que nos conduce y que hacia Él vamos. Que María, pues, sea la Madre de Dios la que nos acompañe, porque es Madre nuestra, la que nos enseñe a creer y a esperar, a darle gracias a Dios, como ella lo hizo siempre, como ella que sigue custodiando la iglesia como una madre, así acompañemos a ella, cuidándole de nuestra vida de ser fieles al Señor Jesucristo. Le damos gracias pues por los beneficios recibidos a Dios en este año que concluido. Le pedimos su luz y su gracia para este año que estamos a iniciar y que María, la Madre de Dios, nos ayude a crecer en la esperanza y a seguir las huellas de Cristo por el carácter de nuestra vida hasta que alcancemos nosotros el reino eterno. Los invito a ponernos de pie, vamos a proclamar nuestra fe, como lo hacemos todos los domingos y las fiestas solemnes. Creemos en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos nosotros en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, inventado, creado, de la misma naturaleza del Padre, y el doble derecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en el vientre de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Salvador de Dios, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso y exhorto lo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del futuro. Amén. Debemos aprender a Dios con la confianza de que somos sus hijos y Cruz de María. Acudimos a nuestro Padre misericordioso, diciéndole: Padre, contempla, Señor, con la mano de tu Hijo y escúchanos. Contempla, Señor, con la mano de tu Hijo y escúchanos. Para que toda la Iglesia, a imitación de María, medite, observa en su corazón y anuncie con celo lo que ha nacido del Hijo de Dios por él. Contempla, Señor, con la mano de tu Hijo y escúchanos. Para que los hombres de todas las razas y pueblos descubran que eres un único Dios, Padre de todos, y nunca se comporten como enemigos unos de otros. Por él. Contempla, Señor, a la Madre de tu Hijo y escúchanos. Para que este año civil que comienza llegue a la presencia del Señor, el aumento de los que sufren a causa de las guerras, y pronto experimenten que la paz retorna a sus lugares, naciones
Contempla, Señor, a la madre de mi hijo y escúchanos. Para quienes hoy nos hemos reunido para dedicar al Señor las delicias de este año, vivamos en paz todos los días. Amén. Contempla, Señor, a la madre de mi hijo y escúchanos. Le pedimos a nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros, por toda nuestra parroquia, Señor de los Rayos, por cada uno de los presentes. Pedimos por familia, toda especial, por Luis Abelardo Moreno, que la gracia de estar con su familia, para que cada día sea mamá, familia. Pedimos por la salud de los enfermos, por la trabajo de las rocas, por los matrimonios, por las familias. La jornada mundial de oración por la paz, pidamos por la paz de nuestro mundo, que gracias por nosotros de paz, por la liberación de los pecadores. Oremos. Contempla, Señor, a la madre de mi hijo y escúchanos. Por nuestros difuntos, el Señor perdona sus pecados y nos lleve a gozar de la luz de su gloria. Familiares y amigos, Manuela Serena Miranda, su aniversario, Constelación John Simón, Vicente Hernández Varela, su aniversario, Abraham Hernández Rodríguez, Genovevo Varela, Saras Hernández, Manuel Calderas, José Luis López de la Segovia, Del Carmen de Rosa Luna, Rafael Medina Camacho, Jesús de aniversario, Rubén de Vázquez Valdivia y todos los ánimas del purgatorio. Oremos. Contempla, Señor, a la madre de mi hijo y escúchanos. Escucha, Padre del cielo, la fe de tu iglesia, que llena de confianza por el nacimiento de tu Hijo, te suplica por todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos, Padre nuestro, por el vino, el pan, el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. Recemos, Padre nuestro, por el vino, el pan, el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro. Estos son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. Los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, que su dolor y vino, como la venenada. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santidad.
con sus piedras de origen y la ayuda también. Concédenos que, celebrando de gozo la santidad de la Santa Madre de Dios, así como nos gloriamos de las maravillas de su gracia, podamos usar también de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabado, merecido y proclamado tu gloria en la maternidad de la Santa Madre, de Santa María, Madre de Dios, siempre virgen. Porque ella concibió a tu Hijo único por medio del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su dignidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los pueblos celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos con sus voces, cantando humildemente por la alabanza. Santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por tu pedimos que santifiques a tus dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que se conviertan a nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando tuvimos que entregar su pasión, voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el carne de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida de la gran salvación y te damos gracias porque nos has infligido servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la Virgen María, Dios nuestro Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sigifredo y todos los sacerdotes del pueblo que llevan a su confesión por la caridad. Con
hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección. Familiares de amigos difuntos, Manuela Cepeda, su aniversario, Constelación John, Vicente Hernández, en su noveno aniversario, Abraham Hernández, Leonor Varela, Sáenz Hernández, Rubén Banderas, Joel Alfredo Castorena, María del Carmen Pedrosa, Rafaela Medina, en su 10º aniversario, Rubén Velázquez y todas las almas del purgatorio, aquellos nosotros de María Santísima Madre de Dios. Y de todos los hermanos de misericordia, que nos ha contemplado tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, pedimos por nuestra parroquia, Señor de los Rayos, por nuestro nieto y nuestro pequeño Luis Abelardo Moreno, sus 40 días de asilo, mamá, tu familia, por la salud de los enfermos, Marta Paulina Rojas, pedimos por los matrimonios, por nuestro equipo de monaguillos, por nuestra energía, pedimos por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, por nuestras intenciones, y así por María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista, y cuando tuvieron atravesado todos los tiempos de descanso, por tu Hijo Jesucristo, comparte la vida eterna, y cantar sus alabanzas. Por Cristo, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y es la recomendación del Salvador, y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos aferremos al Espíritu. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, déjanos, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro, líbranos de todo Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos a la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Por medio de tu Padre, que demos a tus hijos de paz. que
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Hijo de María, que nació en el sencillo, que ahora se presenta a nosotros con la presencia del Padre, con toda su humanidad y divinidad. Dichosos los invitados a los banquetes del cielo. Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dominus tecum, benedictum in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave
Oremos. Señor, que esos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros y que nos gloriamos de proclamar a siempre Virgen María, como Madre de Cristo y Madre de Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este minutito vamos a celebrar esta misa con los tiempos del Santísimo Sacramento, como lo hacemos cada primera día del mes. Gracias a las personas que comparten son necesitadas en nuestra parroquia, Divina Providencia, y este sacramento. Desde el primer día del mes, en todas las celebraciones eucarísticas, cuando la bendición del Santísimo, las gracias a Dios por la alegría de este año, que los sucede inicial. El próximo sábado tendremos la versión del Evangelio el domingo, que el sábado de la noche, y hasta el domingo de las vísperas. Entonces, el sábado próximo tendremos el levantamiento del niño, como decimos vulgarmente, o popularmente, el levantamiento del niño, que es cuando ya se viste, se pone un pequeño florito, que sale de los niños que acaban de ser, y van buscando los magos que los como la estrella. Entonces, tradicionalmente se celebra el día 6, pero la iglesia ha movido del 2 al 8 de enero, el domingo que caiga entre el 2 y el 8, para poder tener la oportunidad de participar todos en la iglesia, ya que es presente, para que evitar que sus hijos tengan la hora de la misa, porque vayan a la escuela o al trabajo, por eso se puso el domingo. En este caso, va a ser el domingo 7, el sábado 6. Después de misa de 7, tendremos el levantamiento del niño, y todas las misas del domingo 7 tendremos pues la veneración de la imagen, como ustedes gusten, con eso, una reverencia, quieran nos sientan todos, reciben esta oración a Cristo a través de una imagen generando su imagen. Por la misma razón, les digo que quiero hacerles la recomendación. Ustedes tienen en su casa su nacimiento, su niño Jesús, y de mucho de cómo visten al niño Jesús, porque les digo, saldrán caminando al respeto al Señor Jesús, el niño Dios, no es como mucha gente dice, es mi niño, Dios sabe cómo lo hizo. No, no es un niño,
hombre, no es hombre, es hombre, y es Dios, no es ángel. Pues sí, pues tenía amigos y estaba bonito. ¿Qué es la industria del vestido? Dijo una vez una palabra. Pues sí, que hay industria, ¿por qué? Porque mientras haya quien no compre, pues entra. Que vamos a poner de futbolista. No, ese niño Jesús hay que tenerle respeto. Nuestra imagen del niño Jesús hay que cuidar. Que bueno que pongamos el conocimiento en nuestra casa. Hay que cuidar mucho cómo vestimos a Jesús. Debemos decirlo, pues como debe ser, un rey, al que va a buscar los malos de bien, sus sabios de diente y a los pobres estrellas. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su brillo y su estrella y venimos a adorarlo. Eso dije. Los malos de diente, los sabios de diente. Y entonces es rey, por eso es un trono. Por eso sigue la imagen de un tronito y se dice por el cielo. Cada vez son posibilidades. Hay gente que el vestido está hecho, esas cosas también, pero nunca llegamos a las exageraciones porque hay que darle respeto al mismo Jesús y su imagen divina. No podemos tomarlo para decirlo como nos dé la gana. Ahí se vuelve gobierno. Entonces, terminamos ya. Feliz año para todos. Que Dios siga bendiciendo, que este año que Dios nos gusta iniciar, lo vivamos en su gracia, amando más y siguiendo lo mejor. Terminamos con la bendición de los afligidos. Al Santísimo Sacramento de amar y a María concebida sin pecado original y a María concebida sin pecado original. Nuestro cuerpo sacrosanto, benignísimo Señor, venga sea que nos una hasta la eternidad. Prenda sea que nos una hasta la eternidad. Que los cielos y la tierra sea ahora siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aleluya, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levantemos aquí nuestro Cielo y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aleluya, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Le viste el pan del cielo. El cielo en sí todo deleite. Señor nuestro Jesucristo, que dices sacramentado, nos has dejado en medio de tu pasión. Concédenos de la nuestra miseria de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento de la caridad. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa ascensión. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos. Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu mujer llamada. Señor, danos a ser libres, religiosos, con espíritus santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, y su Santa Madre. Oh Jesús, danos a ser libres y religiosos, según tu corazón, así sea. Tu divina providencia nos asista en cada momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cuidas de todas las cosas con gran delicadeza. Te rogamos humildemente que no te olvides de nosotros, creados a tu imagen y semejanza. Que agradecemos por esto todos los beneficios que en este tiempo nos has concedido. Te pedimos que nos sigas bendiciendo con tu grande misericordia y amor. Alegra nuestras casas, la tranquilidad, la miseria. Te pedimos igualmente por nuestros enemigos, para que lejos de nos diga tu rencor, ellos y nosotros sepamos dar nuestra debilidad infinita. Que nuestros negocios y trabajos sean justos y prósperos. Bendice nuestros campos, danos el agua y la cosecha abundante. Aumenta nuestra fe, anima nuestra fe, y enciende nuestra caridad y fortalece nuestra esperanza, para que confiemos en tu providencia admirable que haces sobre buenos y malos. Tú, Trinidad Santísima, ayúdanos a ordenar nuestras relaciones familiares y sociales conforme a tu voluntad. Alegra nuestras familias, familias y convenciones, que entre valores y obreros haya siempre fraternidad, igualdad y justicia, para que ya desde ahora y desde este suelo vivamos en la unidad celestial a la que nos has llamado todos tus hijos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. el Señor nos ayude a orar en buscar este año que nos vamos a iniciar. Ahora estamos siempre su divina providencia, que la Virgen María, nuestra Madre, Padre Dios y Madre nuestra, nos ayude a caminar por la senda del bien, del amor, de la paz, de la adoración a Dios. Que vivamos siempre agradecidos y confiados en Dios, como María, temblando y bajando nuestro corazón.
Por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, bendice, bendice alma mía. Bendice, bendice. Bendice al Señor.